Los mejores audiolibros para la actuación en el canal de Sarah Duncan. Interpretar sin dolor, una alternativa al método, de Don Richardson. Capítulo primero. Una introducción al curso. Soy un hereje. No creo en el método Stanislavski. Tampoco creo que tengas que convertirte en un alcohólico para representar o escenificar a un borracho, ni pincharte heroína para interpretar a un drogadicto, ni hacer la calle para retratar a una prostituta. No creo que se deba salir a la calle y matar a alguien para poder poner en escena a un asesino. Yo creo que actuar es un trabajo de la imaginación. Cada día hay más gente en el teatro, en el cine y en la televisión que están de acuerdo conmigo. Espero que seas lector, uno de ellos. Shakespeare, en el discurso de Hamlet a los actores, aconseja sostener un espejo ante la naturaleza. No nos está diciendo que pasemos al otro lado. El arte es un reflejo de la realidad, no la realidad misma. ¿Por qué no creo en el método? Por las siguientes razones. Durante mi casi medio siglo dirigiendo y enseñando a actores, me he dado cuenta de que el método no funciona. Es un concepto anticuado, caduco, nada práctico para la manera en que un actor debe trabajar en la actualidad. Insiste de tal forma en que el actor invoque sus propias experiencias vitales para injertarlas en el personaje, siendo tan distintos como son todos los personajes que un actor puede llegar a representar, que hace que el actor del método siempre nos represente una mini versión de él mismo, en lugar de mostrarnos el concepto del autor. Insiste en hurgar en la vida personal del actor con procedimientos que considero absolutamente impropios de profesionales. El director del método le pregunta al actor del método: ¿has deseado alguna vez dormir con tu madre? No tiene ningún derecho a formular tales preguntas, ni derecho alguno a abusar verbal o físicamente de los actores. El resultado de las actuaciones del método devienen en tal tedio y neurastenia que más se parecen a una sesión de psicoterapia en una clínica que a una representación. Picasso decía: el arte no es la verdad, sino una mentira que nos hace ver la verdad. Presenciar la realidad de un individuo teniendo una auténtica rabieta neurótica, la que casi siempre es del actor y no del personaje, no es arte, en mi opinión. Otorga a directores y actores el derecho a practicar la medicina y el psicoanálisis sin licencia. Esto resulta de una crueldad sin fin. Y la charlatanería continúa en academias y escuelas de arte dramático como en el Instituto Strasberg. El actor norteamericano moderno es enseñado en su mayoría por gurús amateur que practican su propio vudú y lo llaman método. Durante muchas generaciones le ha robado nuestro teatro la variedad en el repertorio. Se puede ir a Londres en cualquier época del año y comprobar en 7 noches sucesivas asistiendo a 7 teatros cómo se representan 7 estilos diferentes. En el curso de estas páginas mostraré que existen actualmente 11 estilos. Sin embargo, en Norteamérica, como resultado de 50 años de método por doquier, la mayoría de los actores solo son capaces de intervenir en dramatizaciones de los documentales de policías y en comedias ligeras para la televisión. Aunque en realidad solo los actores que se escaparon de Lee Strasberg pueden trabajar en comedias. El método es mortal para la comedia. La comedia precisa de un cuidadísimo ritmo y de un énfasis en la técnica que resultan completamente incompatibles con el método. En una ocasión dirigí una farsa de 2 horas para la televisión con Eli Wallach y su pareja en aquel momento, Ann Jackson. Ellos se estrenaron en el Actor Studio de Nueva York, de donde surgió el Instituto Strasberg. Pues bien, después de 2 aburridos días de filmación, les persuadí para que abandonaran el método en aquella producción y el resultado fue uno de sus mayores éxitos. Por último, creo que el método ha dañado seriamente al actor norteamericano, como muy bien se refleja en el periódico que tengo en mi escritorio mientras escribo esto. Otra deslucida temporada en Broadway. Tan mala, dice el artículo, que va a ser muy difícil escoger una obra merecedora del Tony Award. ¿Por qué ya no se ven clásicos en Broadway?
La excusa es que no son comerciales. Entonces, ¿por qué no se ven en el Off-Broadway? La verdad simple y llana es que no tenemos actores para representarlos. ¿Y quién es el responsable? Los principales culpables son Lee Strasberg, Stella Adler, Bobby Lewis, Elia Kazan y Sanford Meisner. ¿Dónde y cuándo comienza este declive en el teatro? En los años 30, en una compañía independiente experimental llamada The Groove Theater. ¿Por qué estoy yo cualificado para hablar con autoridad de todo esto? Yo estuve allí y estudié con ellos, con todos ellos. A los 18 años me acababa de graduar en la Academia Americana de Arte Dramático en Nueva York. Los descendientes actuales de esta escuela en Manhattan y Pasadena, en California, no guardan relación alguna con la academia original. Estos son seguidores del método, como la casi totalidad de los departamentos teatrales de este país. En aquellos tiempos, el director artístico era Charles Hellinger, un excelente profesor de actuación a quien está dedicado este libro. Estuvo enseñando desde antes de finales del siglo anterior hasta su muerte a la edad de 86 años en 1952. En su primera clase estuvo Cecil DeMille y en la última Robert Redford. Entre ambas, una multitud de destacados actores y actrices, tanto de cine como de teatro, así como escritores y directores. Al contrario de Strasberg, Hellinger no tenía un encargado de relaciones públicas, por lo que hoy en día es prácticamente un desconocido, a excepción de unos pocos supervivientes, mis estudiantes y un servidor. En estas páginas leerás muchas cosas acerca de él. Una semana después de mi graduación, fui a ver una producción del grupo que llevaba por título Esperando al zurdo, escrita por un nuevo autor llamado Clifford Odets. En la academia tratábamos como anticuadas obras pobladas de personajes aristocráticos o cuando menos millonarios, pero en plena depresión el teatro estaba experimentando una revolución. El zurdo trataba de taxistas y sus mujeres. Había nacido el nuevo actor. Las mujeres ya no eran Venus, ni los hombres Adonis. Estos actores parecían, hablaban y se comportaban como gente normal y corriente. Este tipo de actuación, esa manera de interpretar, exigía una nueva clase de realismo. Los periódicos informaban que el grupo había tomado prestado los experimentos de Stanislavski para llenar el vacío. Presenciar esta obra, Esperando al zurdo, representada con una nueva manera de actuar, me llenó de curiosidad. Al día siguiente busqué las oficinas del grupo y conocí al fundador Harold Clute. Se quedó impresionado de que, recién terminados mis estudios, quisiera seguir estudiando y me tomó como aprendiz de director. Esto me brindó la oportunidad de estudiar con todos los innovadores del nuevo método, por lo que presencié de cerca las versiones de Strasberg de aquellos experimentos desde prácticamente el principio de su andadura. El mentor del método, Konstantin Stanislavski, en quien Strasberg jamás puso sus ojos, era actor, profesor, director y jefe de la Escuela de Arte Dramático de Moscú. El trastorno político ocasionado por la depresión en todo el mundo trajo consigo también cambios en el teatro. Durante y después de la Revolución Rusa eran las obras de autores como Chekhov y Gorky, con personajes de la clase media trabajadora, las que se representaban en los teatros rusos. Allí también era necesaria una nueva clase de actor. Stanislavski desarrolló un plan para enseñar a los actores el nuevo realismo. Y aquí lo sorprendente. Allí nunca hubo un método. Stanislavski jamás lo llamó así. Lo que él escribió lo llamaba su sistema, que consistía en un programa para sus instructores y no en algo para ser usado en las representaciones, como más tarde se hizo en el grupo. Los rumores que de estos experimentos le llegaron del extranjero sirvieron a Strasberg para pergeñar su propia versión de lo que ahora se atribuye a Stanislavski. Cuando Strasberg comenzó, aún no se había publicado ningún libro de Stanislavski en este país. El popurrí que resultó a continuación parecía proceder de un solo libro, Un actor se prepara, cuando de hecho Stanislavski escribió 4, su autobiografía, Mi vida en el arte, Un actor se prepara, y otros 2 libros que no se incluyeron ni se tomaron en cuenta en ninguno de los experimentos de Strasberg, La construcción del personaje y el trabajo del actor sobre su papel.
Si se hubieran incluido estos libros, nos habríamos ahorrado 50 años de actores refunfuñantes que se rascan, resoplan, gritan y susurran arrastrando los pies por la escena como gorilas en inmoderadas orgías. Estos dos últimos libros nos hablan de la necesidad de disciplina, buena voz, articulación y gracia de movimiento. Tales refinamientos fueron ignorados por Strasberg, quien en su afanosa y despiadada búsqueda de lo que él consideraba la verdad absoluta, nunca perdió el tiempo en cosas como el estilo. Él interrumpía en las mentes de sus actores, a veces con la violencia de una violación. He visto hombres hechos y derechos llorando en un esfuerzo por duplicar el orgullo y honor de haber penetrado con Freud el inconsciente. No hay una sola prueba de que ninguno de ellos alcanzara el éxito en sus propósitos para conseguirlo. Pero el éxito verdadero no le importaba ni en lo más mínimo a Strasberg. Cuando fracasaba, insistía en que de todas maneras había triunfado. Un día fui a una de sus clases y me senté al lado de uno de los primeros actores del grupo, Adler. Strasberg llamó a John Garfield para hacer un ejercicio. Garfield se encaminó al centro de la sala, se sentó en la posición del loto y permaneció sin moverse unos 4 minutos mirando al suelo fijamente frente a él. El grupo al completo observaba con respeto. Le susurré a Adler: ¿qué está haciendo? Nada, contestó con sinceridad mi confidente. ¿Cómo que nada? Toda esta gente importante le está observando como si de verdad se tratara de algo. ¿Sigue siendo nada? Luego te explico y verás, me susurró Adler. Cuando Garfield se levantó, el grupo aplaudió y Strasberg le dijo dándole palmaditas en la espalda: excelente, Julie, fue realmente hermoso. Miré perplejo a Adler, que me hizo guardar silencio hasta que saliéramos a la calle. Entonces me llevó hacia donde Strasberg estaba tomando el sol. Oye, Lee, le preguntó Adler, el ejercicio que hizo Julie en clase parecía muy interesante. ¿Qué estaba haciendo? Strasberg le sonrió condescendientemente. Estaba metiéndose dentro de sí mismo. Estaba tomando contacto con su más profundo interior. Fascinante, le mintió Adler, y me llevó hacia donde Garfield estaba a la sazón jugando a la pelota con su mujer. Julie, le llamó, ¿eso que hiciste en clase? ¿De qué se trataba? Oh, aquello, dijo Julie. Estaba mirando a unas hormigas que estaban construyendo su hormiguero. Podría dar muchos otros ejemplos de este tipo de fraude, pero vamos a evitar el tedio. Cuando terminó aquel curso de verano, Klorman hizo una sesión con todos y cada uno de los estudiantes, y al llegar mi turno me preguntó si tenía alguna consulta que hacer. Sí, le contesté, he observado que los buenos actores siguen siendo igual de buenos y los malos actores no mejoran. Entonces, ¿por qué se sigue usando el método si resulta que no funciona? Esta pregunta le hizo explotar de risa. Más tarde, con el tiempo, me confesó que repitió muchas veces esta anécdota como su historia de estudiantes favorita. 15 años después asistí a un simposio de actores en Nueva York, donde él era uno de los principales ponentes. El grupo se había disuelto hacía ya mucho tiempo y ahora Klorman era un director freelance en Broadway y crítico eventual. Un actor se levantó entre el público y le preguntó: señor Klorman, ahora que está usted trabajando en el teatro comercial, díganos qué opina del método. Tuve la enorme, atrasada y gratificante satisfacción de verle quitarse el cigarro de la boca, aplastarlo violentamente en el atril y farfullar: el método debería estar muerto. En el transcurso de aquellos años, todos los profesores antes mencionados que nos dejaron aquel triste legado lo rechazaron y abandonaron, a excepción de Strasberg. Más tarde, él mismo fue sorprendido haciendo declaraciones donde decía que lo que enseñaba no era precisa y exactamente el método.
Sin embargo, mis clases siguen pobladas de refugiados huidos de su instituto, testigos todos de las distintas versiones del mismo engañoso juego, como la estafa de las cáscaras de nuez y el guisante escondido que yo ya presencié de joven. Klarman fue el mejor profesor que tuve de análisis de escena, cuyas lecciones tomaré prestadas en este libro. Y la última vez que comimos juntos en Israel le pregunté: Harold, ahora que ya somos ancianos y todo se ha acabado, dime la verdad sobre Strasberg. Claro, ¿qué quieres saber de él? Bueno, tú le descubriste y le nombraste el maestro del grupo. ¿Qué opinas de él ahora? Atizó riéndose su gran cigarro con el más puro estilo Groucho Marx y me dijo: el mayor farsante que ha habido en el mundo del teatro. Y estoy de acuerdo. Bobby Lewis publicó un libro llamado Método o Locura, donde nos brinda una amplia gama de razones para abandonar el método. Y he aquí la ironía del remate. Únicamente 2 personas del ámbito teatral norteamericano han llegado a ver a Stanislavski enseñando. La primera persona en verlo fue Joshua Logan, el famoso director que nunca ha profesado tal método, y la segunda fue Stella Adler, la igualmente bien conocida profesora de actuación. Acompañada por un intérprete, la conocida profesora se fue a ver cómo trabajaba el gran maestro. En aquel tiempo, ella era una de las primeras actrices del grupo. Cuando volvió y detalló a Strasberg lo que vio, le espetó: estamos haciendo todo equivocadamente. Strasberg no hizo caso ninguno. La perniciosa influencia de la persistente ceguera de Strasberg llega hasta la fecha, a todos los rincones de la actuación, incluso después de su muerte. Veamos, sin ir más lejos, aquella anécdota de Dustin Hoffman en el rodaje de Marathon Man. Apócrifa o no, ilustra perfectamente mi tesis. Parece ser que Hoffman se mantuvo despierto durante varias noches antes del rodaje de la escena donde Laurence Olivier, como el nazi, le tortura con el torno del dentista. Olivier, que fue el más grande de todos los actores de nuestra era, se encontraba allí, brillante, y encima desde temprano, listo para el trabajo, a pesar de las diversas enfermedades por las que había pasado, que ya habrían matado hace tiempo a cualquier otra persona. Hoffman se tambaleaba, legañoso y tembloroso, a causa de sus noches sin dormir. ¿Qué ocurre?, preguntó Olivier. ¿No te encuentras bien? Oh, estoy bien, contestó Hoffman. Lo que me pasa es que he estado unas cuantas noches sin dormir. Así estaré perfecto para la escena. ¿Y por qué no simplemente actúas?, le preguntó Laurence Olivier. Es el momento de un cambio. El arte de actuar ha cambiado en numerosas ocasiones a través de los siglos. Las máscaras cayeron. Olvidado queda el arte declamatorio y aquellos estilizados gestos de griegos y romanos. Olvidada está la necesidad isabelina de que los actores interpretasen los papeles femeninos porque a las mujeres no se les permitía subir a un escenario. Olvidado debería estar también este desmedido, impracticable, enmarañado sistema que nos endosó el ahora casi deificado oportunista Lee Strasberg. Incluso, el programa desarrollado por Stanislavski fue concebido para otro lugar y para otro momento. Se podía enseñar una obra durante meses, incluso durante años. Ahora necesitamos nuevas maneras de enseñar a los actores en medio de las costosas producciones actuales. Una obra estrenada en Broadway raramente llega a ensayarse en 3 semanas. Una compañía estable representa cada noche mientras ensaya su próximo espectáculo con tan solo 6 días de antelación. En una comedia de enredos se rueda en el día y se ensaya lo del día siguiente a la vez. Las largas series y telenovelas cuentan con 3 días escasos antes de llevarlas a la pantalla. Una película no tiene ningún tipo de ensayo hasta el último momento delante de las cámaras y con 50 miembros del equipo, por lo menos, merodeando por allí. Los guiones se reescriben constantemente y se espera que el actor se aprenda y ejecute los cambios en cuestión de minutos. Bajo estas condiciones son esenciales nuevas maneras de trabajar. Tampoco creo en absoluto que haya que arrojar todo por la borda. En el curso de estas páginas haré uso de lo que hallé práctico en Stanislavski, así como de lo que aprendí de tantos otros. Citaré a menudo la mejor voz que jamás he oído en el teatro, la de Charles Yellinger, quien coincidió con Stanislavski en muchos planteamientos, llegando a similares conclusiones aunque nunca le conociera.
También tomaré prestadas ideas de Michael Chekhov, de Boleslavsky y de muchos otros, pero no aconsejo a nadie precipitarse y comprar sus libros malgastando su dinero. No hay buenos libros de actuación moderna, un arte con apenas 60 años de existencia. Considero el libro de Uta Hagen, El arte de actuar, una total pérdida de tiempo, tratándose sencillamente del recalentado método refundido por Hagen y su esposo Herbert Berghoff. De hecho, no creo que haya actualmente en las librerías ningún libro de actuación bueno y a la vez sencillo que nos pueda ofrecer ideas nuevas y prácticas. Intentaré con estas páginas rellenar al menos una porción de ese vacío, con la esperanza de estimular e incitar a otros a un renovado esfuerzo. No voy a transmitir aquí nada que no haya usado ya en mis muchos años de trabajo y lo haya encontrado perfectamente válido. Todas mis ideas se han ido depurando en multitud de ocasiones, en el teatro, así como en las numerosas clases que he impartido y en los estudios de grabación. Si alguna te llega a hacer mella, estupendo. Mi intención es sacudir el polvo. No voy a pretender en ningún momento psicoanalizar a nadie, ni voy a exigir a nadie una autodisección. Voy a enseñarte aquí cómo abordar el arte de actuar sin necesidad de volverse loco. Voy a darte los principios básicos y un sistema para planear tu trabajo. Para convertirte en un profesional tienes que ser bueno y a veces el mejor, lo que significa trabajar con un plan. El escultor construye un armazón antes de modelar el barro. El pintor hace esbozos, el arquitecto traza bocetos. Únicamente al actor se le ocurre que puede realizar su trabajo con la simple inspiración. A nadie se le ocurre contratar a un electricista por inspiración. Procuraré evitar el fastidio de las recetas trilladas. No creo que se pueda crear arte de la misma manera que haces un pastel. Si puedes aprender lo que aquí te voy a enseñar sin tener que pensar en ello mientras estés actuando, tanto mejor. Creo que hay que molestar al actor lo mínimo posible. De la misma manera, creo en la simplicidad y aborrezco la complejidad. Todo buen arte es sencillo. Jellinger decía, la verdad a menudo se encuentra bajo tus pies. No te vayas a buscarla en las montañas. Tampoco creo que el sufrimiento sea esencial para el arte. Por cada Van Gogh que padeció grandes penurias, hay un Degas que vivió en el lujo. Estoy en contra de todo dolor voluntario e innecesario asociado con la actuación de hoy en día. Muchos practican su trabajo lastimosamente, con miedos y temblores, como si fuera esencial para realizar su creación poner en práctica un ritual masoquista. Creo precisamente en lo contrario. ¿Se debería hacer el trabajo con gozo? Pues el gozo es contagioso. ¿Se debería hacer el trabajo con gozo? Pues el gozo es contagioso. Me encanta cualquier trabajo de Shirley MacLaine, ya esté bailando, escribiendo o interpretando, porque parece entusiasmarse con todo lo que hace. En una ocasión preguntaron al excelente actor inglés Cyril Richard que cuál sería el mejor consejo que podía darle a un joven actor. Sé encantador, respondió. Estoy de acuerdo. Bienvenidos a mi clase. Actualización. Durante los 5 años transcurridos tras haber escrito esta introducción, el método ha continuado retardando el adiestramiento de los actores. El principio de la memoria afectiva de Stanislavski, según el cual el actor hurga en sus propias experiencias para encontrar las emociones, ha resultado ser cómico y trágico a la par. En una revista de diciembre de 1988, Spy Magazine nos informa de pasados y recientes ejemplos. Nicolas Cage se comió 2 cucarachas vivas para ayudarse en su actuación en El beso del vampiro. En Racing with the Moon, intentó mejorar su interpretación usando un cuchillo a modo de buril en su propio brazo. Dustin Hoffman, para asemejarse a un anciano de 121 años en Pequeño Gran Hombre, se encerró en una habitación y se puso a gritar durante 5 horas. Y siguió gritando en su hotel y en el coche de camino al rodaje y en el hospital. No paró de gritar hasta que 2 preocupados enfermeros se lo impidieron. Marlon Brando, para prepararse para su papel de parapléjico en The Man, ingresó en un hospital y permaneció en cama durante 1 mes, debilitando de tal manera sus piernas que tuvo que aprender a caminar de nuevo.
Según la revista Newsweek de agosto de 1985, Nick Knoll, para recrear un papel de vagabundo, estuvo sin bañarse un mes entero hasta que sus compañeros empezaron a distanciarse de él. En el Newsweek del 15 de julio de 1991 informan de que un estudiante canadiense, preparándose para hacer de Calígula, el asesino romano, mata a su madre y a su abuela. Después de 60 años de tan lunático comportamiento, nos hemos dado cuenta de que todo ha sido un error. En el People Weekly del 17 de julio de 1989, Stella Adler hace una tardía confesión y nos informa de que en su encuentro cara a cara con Stanislavski en París, ella le cuestionó la validez de su concepto de la memoria afectiva, corazón y núcleo de su método. Por primera vez, nos reveló la verdadera respuesta del maestro. Le dijo que lo había abandonado porque podía producir histeria. Si él lo abandonó, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Próximo capítulo, lección 1. ¿Qué es actuar?